Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Pregúntale a él y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los suplementos. ¿Qué son? ¿Por qué tomarlos? ¿Para quién son? Pero bueno, antes que nada saludar por supuesto a la anfitriona de este espacio, la doctora Elizabeth Ocampo. Eli, ¿cómo estás? Muchas gracias, es un placer estar aquí otra vez de nuevo, retomando esta parte de los podcasts y pues con un tema bastante interesante que está súper amplio. La verdad quisiera desglosar un poquito más sobre todo este espacio y pues muy contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes. Perfecto, Eli, ahora sí vamos a comenzar. Muchas personas me imagino que te preguntan de repente, ¿qué son los suplementos? ¿Qué características tienen los suplementos? Entonces platícanos algo introductorio sobre ellos. Pues fíjate que los suplementos son sustancias que el cuerpo obviamente suplen alguna situación como algún alimento, puede ser alguna vitamina, algún aminoácido. Es diferente a los complementos, ¿no? Los complementos completan esa parte de alguna deficiencia que yo tengo y en esta parte pues se desglosa que estos pueden ser de manera artificial, que se pueden manejar por medio de alguna nutrición muy específica o suplementos que tienen que ver con más en la onda de pues complejos más naturales como esencias, el ginseng, té verde, extractos de cafeína, etcétera. O sea, como hay un desglose bastante amplio en eso. ¿Y cuándo tomarlos? ¿Cuál es el momento en donde quizá tú recomiendas, ¿no?, a algún paciente que es momento de tomar suplementos? Eso es súper importante porque la gran mayoría de los pacientes normalmente en la consulta dicen ¿en qué momento salí con tantos frascos y botes de suplementos, no? ¿En qué momento salí con el montón de herramientas donde dices los ocupo, realmente son buenos para mí? Pues fíjate que aquí siempre va de acuerdo a la ética de cada profesional de salud, ¿no? En este caso, cuando tú vienes a consulta y si hay alguna parte de la consulta donde podemos indagar que el paciente tiene alguna deficiencia o le cuesta ganar peso o en esta parte, por ejemplo, está entrenando y quisiera llevar esa complementación con esta parte de la suplementación o, por ejemplo, en pacientes que no comen o dices, ¿sabes qué? Mi trabajo no me permite sacar el topper y comer ahí. No, realmente eso también tenemos un área de oportunidad para el aspecto, por ejemplo, de que no me dio tiempo de comer y pues ahí me he hecho una proteína, una suplementación y eso suple la parte de mi comida. No es así como lo ideal, porque al final del día pues lo ideal siempre va a ser como la masticación y todo eso, pero se pueden aportar de diferentes parámetros, no solamente en el caso de lo que conocemos como el área de entrenamiento, sino también como en la vida diaria. Ahora, comentas, Eli, que esto tiene que ser obviamente recomendado, ¿no? Pero de repente hay quienes van a la farmacia o que han visto comerciales y que se quieren autosuplementar. No sé si sea correcto el término, pero ¿qué pasa con esas personas? Pues, ¿sabes qué pasa? Que al paciente llega conmigo a consulta y me dice, Eli, pues fíjate que estoy tomando esta proteína o estos aminoácidos. Y le digo, ¿y quién te los recomendó? No, yo solo las compré. Es que fui a comprar a esta tienda, o a esta farmacia, y pues el de la farmacia me dijo que lo tomara. Entonces, muchas veces no sabemos ni el por qué consumirlos o el por qué tener el parámetro sobre si tenemos que sacarle provecho a esa parte de los suplementos, si realmente están enfocados para pacientes que tienen alguna enfermedad o alguna situación y que vienen en complemento a afectar también la parte de las enfermedades si no llevas como un control adecuado. En este caso, las personas con diabetes, por ejemplo. Tengo diabetes, pero aparte estoy haciendo ejercicio y pues me voy y me compro una proteína. Pero en el mundo de las proteínas, no sabes, es un campo súper amplio donde el paciente, por ejemplo, va y se compra una proteína, pero esa proteína tiene azúcar. Entonces tiene como suplementación de esos azúcares añadidos. ¿Y qué pasa con esos carbohidratos? Pues le suben la glucosa al paciente. Entonces aquí es muy importante empaparse realmente del esquema, si realmente los voy a necesitar, los voy a cubrir como esta parte provechosa, ¿no? Porque no son malos, realmente tienen muy buenos beneficios. Ahora, de esos beneficios, platícanos un poquito y también
la funcionalidad. O sea, ¿hay suplementos para bajar de peso? ¿Hay suplementos para subir masa muscular? ¿Cómo funciona? Fíjate que los suplementos pues entra un parámetro muy amplio, como te lo mencionaba, en este aspecto, en la parte de los beneficios que pueden dar los suplementos, pues son áreas de oportunidad que tenemos para cubrir necesidades energéticas de pacientes. Por ejemplo, yo no voy a desayunar y me tomo un shaker de proteína y eso me va a ayudar a cubrir ese desayuno. En la parte, por ejemplo, de los beneficios, significa que si yo hago algún entrenamiento físico, algún ejercicio de fuerza, el músculo pues tiene hambre, hay que darle de comer, y en base a esa calidad, porque hace cuenta que es la calidad de la suplementación, entonces yo voy a darle de comer cosas de calidad al músculo por los estímulos que voy a estar teniendo. En el caso, por ejemplo, de si tengo, me mandaron una dieta de volumen y tengo que comer como 15,000 calorías y la verdad es que no me entra y quiero comer una suplementación para cubrir esas necesidades energéticas, claro que se puede también. Sin embargo, en este campo, te decía, hay muchísimas en el mercado. Hay unas que son, por ejemplo, en el caso de las proteínas como tal, que son el suero de leche, hay una clasificación del suero de leche. El suero de leche tiene la parte de las aisladas, que son isolatadas, que no tienen lactosa, que es una pureza todavía mayor. ¿Qué pasa con el suero de leche o las whey protein? Pues saben como esta lechita de polvo, ¿no? Con saborcito. Entonces sabe, súper rica. Pero en cambio, si la pasas con una aislada que ya no tiene lactosa, como que pierde ese sabor tan rico que tiene la primera. Entonces, no es mala, pero sabemos y hay que entender que la calidad todavía es mucho mayor porque la absorción, hay más pureza y la absorción es más buena. En este caso, por ejemplo, la siguiente clasificación son las hidrolizadas, que todavía son mucho más puras que las primeras, y obviamente en este esquema la gente tiene un desconocimiento total y aparte son más difíciles de conseguir, casi no las venden aquí en partes de México, ni en las tiendas de suplementos llegas y le dices, oye, ¿tienes una proteína hidrolizada? Pues ni saben cuál es esa, casi siempre te venden unas que son el típico suero de leche con un montón de marcas, pero no saben ni cuál escoger ni cómo adaptarlas al paciente. Entonces, en esta clasificación no hay tanto como para perder peso, son más como suplir necesidades energéticas para darle de comer al músculo. Hay unas que no tienen carbohidratos, hay unas que son de carne, hay unas que son de huevo, hay otras que son de chícharo, hay unas que son vegetales, hay unos ganadores, por ejemplo, los gainers, que son famosos porque un scoop de ese gainer contiene 1,250 calorías comparado con una whey protein que tiene 120 calorías. Imagínate, es una décima parte de la cantidad energética que tiene ese gainer. Entonces, hay para mujeres, hay para suplementados con BCAAs, con glutamina, etcétera. O sea, hay un campo enorme en el mundo de los suplementos y las proteínas. Y ahora, los pacientes que son diabéticos, ellos pueden tomar algún suplemento y luego, o sea, tienen que, me imagino, también acudir con un nutriólogo para que les recomiende el adecuado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que una persona que tiene diabetes sí puede llevar un esquema de suplementación de proteínas. Sin embargo, este paciente definitivamente tiene que acercarse con un profesional de salud para que le indiquemos si es recomendado, qué tipo de proteína es, cuál es el que más me queda de acuerdo a mis necesidades de activación física, tipo de entrenamiento, si realmente a lo mejor trabajo y no me da tiempo de comer y se me baja mucho la glucosa en ciertos determinados espacios de mi día. Entonces sí lo pueden consumir siempre y cuando abarque la cantidad energética de los pacientes para que sea de manera más adecuada a su tratamiento, por la cuestión de la glucosa, por los picos de insulina, el tipo de fármaco que están consumiendo, si es oral, si ya se aplican insulina, etcétera, el estilo de vida que tienen. O sea, tienen muchos factores que en realidad para prescribir una suplementación de acuerdo a las proteínas como tal, sí tendríamos que acercarnos totalmente y 100% a un profesional de salud. Y ahora, por último, ¿los suplementos para niños son recomendados los suplementos para niños? Mira, específicamente yo consideraría que es cuando ya tenemos una patología como tal, ¿no? No es malo el suero de leche, sin embargo, pues no hay mucha evidencia científica que lo sustente en cuanto a tener mayores ganancias de masa muscular, ¿no? Si hablamos de niños en una etapa de entre los 6, 12 años, que en los 12 ya empieza como el segundo brote de crecimiento, aquí relativamente tiene que ver con si el paciente, ese niño, sufre de trastornos
trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, si tiene anorexia y eso y no quiere comer, puedo suplementar con esta parte de la proteína porque mi hijo no come, porque no cubre las necesidades energéticas. Claro que sí se puede, pero va más enfocado al entorno hacia, no porque tenga pues esa manía de no comer o no me hace caso, sino más bien, hay otras estrategias con eso, sino más bien en el caso de si tiene anorexia, si tiene bulimia, si tiene algún trastorno metabólico que lo impide subir de peso, si tiene una patología como tal, ahí sí podemos tener una prescripción de alguna suplementación muy adecuada, específica para ese paciente. Correcto, pues y yo creo que con esto concluimos este tema, que hay más para hablar, hay más para abordarse. En otra ocasión yo creo que tocaremos temas específicos, sin embargo, pues recordarnos cómo te seguimos en redes sociales, cómo te encontramos. Sí, estoy en redes sociales como Nut Elio Campo y también Nutrición Inteligente Elio Campo. Ahí me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, Spotify, en todos lados. Perfecto, y para que también pregunten por la consulta, y también hay consultas a distancia. Así es, tenemos consultas presenciales y consultas en línea, ahí tenemos toda la información. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a ti que sigues tu contenido. Nos estaremos viendo y escuchando muy pronto. Bye bye.